Todo nos cae bien, no pasa nada. Que llueva lo que tenga que llover. Llueve. ¿Lluvia de inversiones? No, lluvia de inversiones por ahora no, parece, ¿no? Está con nosotros, seguimos hablando del acuerdo. ¿Será? ¿Acuerdo? ¿Será? De nuestra vuelta a la relación con el Fondo Monetario Internacional, así está bien, ¿sí? Serán carnales. ¿Cómo serán las relaciones con el Fondo Monetario Internacional? Está el diputado nacional, José Luis Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. está? La verdad que es un tema tremendo. Aparentemente ha sido una decisión de los CEOs que tiene el gobierno que han resuelto blindar, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene de poder asegurar que no haya una estampida de los dólares como ocurrió la semana pasada. Pero creo que es un tema más que técnico, muy político, porque lo que están buscando de alguna manera es aguantar el tremendo chubasco que pueden llegar a tener si se descalabran las cuentas del Estado Nacional. La verdad que para mí es un tema delicado, porque viste que te empieza a hacer ruido. Es que Fondo Monetario, nosotros nos dicen imagínate, acuerdo con el Fondo Monetario, Estamos y por en más que problema. después te digan va a ir bien, es como que digan, Lo se primero que lesionó asocias- Messi, pero va a estar bien, todo bien. Imagínate, ¿Qué sé yo? no, pero imagínense ustedes cuántas décadas tuvimos nosotros. ¿Se acuerdan cuando venía la misión del Fondo Monetario a controlar las cuentas? Porque para que aquel que lo Creo esté que la viendo, relación con el fondo empezó en 1886 y la terminamos de culminar en 2006 cuando 2006, Néstor claro. Kirchner Exactamente. pagó los 9.800 millones y que finalmente terminó por el FMI censurarnos y decir que los datos que brindaba el INDEC no eran adecuados y ahí se terminaron de romper las relaciones hasta que después de 14 años llegó a Buenos Aires Christine Lagarde para reunirse con el presidente Mauricio Macri. vos fijate que cuántas décadas fueron de la Claro, Argentina y esa debilidad económica que nosotros tenemos, y sobre todo de depender tan abiertamente de tener una moneda como el dólar, como el parámetro en donde nosotros nos asustamos. Y ahora, lo que yo veo ahora es que el dólar, no hay gente en las casas de cambio de ciudadano común y de a pie yendo a comprar dólares porque tenga temor. Todo el mundo Acá hay- pregunta hay ¿a una movida cuánto va? mucho más fuerte. Sí. Pero alguien debe ganar, ¿no? Con esto del dólar. Imagínate, yo Imagino, tengo, no sé por qué. todos tenemos un dato. Es muy difícil dar el dato porque hay una empresa de finanzas que se dedica a las operaciones financieras, JP Morgan, el día anterior a que ocurriera el descalabro del dólar. ¿Qué cantidad de dólares compró esa empresa? Y a los pocos días, los compró a 20 pesos. A los poquitos días ya teníamos el jueves del terror. Se habla Habrán de ganado un- unos pesitos esos Se habla de muchachos, un ¿no? dólar futuro a 26. Y ¿Qué hay claro, de cierto en porque eso? vos pensás que la economía tiene que ver con la fe, con la confianza. Y en la medida que desde el Estado no se transmitan esos signos de confianza que necesitan tener los mercados, y sí, el dólar hacia el futuro va a tener se va a elevar, y yo creo que... ¿Llega a 26? Mirá, yo te digo una cosa, para el tipo común tenemos otros problemas que son mucho más graves. Es decir, no pasa por este tema de la macroeconomía que importa al Poder Ejecutivo hoy, que nos importa a nosotros como legisladores, porque en el Congreso tendremos que tomar nuestras medidas ante una situación de esa naturaleza. Lo que yo sí espero, porque me toca formar ¿Mañana va a parte... dar quórum usted? Obviamente. Me gusta cómo me empezás a preguntar. Claro que voy a dar quórum. Porque aparte yo soy un diputado que viene del interior de nuestro país, Sí, en Mendoza. donde lo que realmente está afectando a cada familia en el interior trasciende mucho más lejos este problema del dólar y tiene que ver con la inflación, con los costos que ha comenzado, que tiene la canasta familiar y que cada vez es mucho más difícil cuando comienza el mes y que le depositan la plata a cualquier familia que tiene un salario. Y después hablemos de las pymes y en mi provincia el productor, aquel que es pequeño y mediano, está atravesando una situación muy difícil en donde están desapareciendo. Es decir, que yo Diputado, te digo, lo- a un productor de Mendoza, de Cañada Seca en el sur, en San Rafael, de Buen Orden en San Martín, en el este de Mendoza, muy poco le está importando el dólar porque le está costando mucho llegar a fin de mes con su producción. Tremendo. Lo interrumpo un segundo Sí. para mostrarle lo que fue la repercusión política, ¿no?, del día de hoy, después del anuncio del presidente Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Bueno, obviamente la primera y la más importante, la diputada Elisa Carrió, dice: total aval de la coalición cívica al gobierno
de Mauricio Macri. Recordemos que Elisa Carrió estuvo en la Casa Rosada, estuvo también en la Quinta de Olivos, es crítica en algunas decisiones del gobierno, pero en lo que es el rumbo económico del gobierno lo avala. También ella se había manifestado con respecto a las tarifas. Dijo, bueno, no se trata del presidente Mauricio Macri, sino de la República. Hay que sostener, bueno, ahora yo le digo una cosa, Natalia. Sí. Ahí hay un tema. Todos queremos la República, pero ¿sabés qué pasa? Hay una gran diferencia en que la República no es solamente para unos poquitos. Cuando hablamos de la República, nosotros tenemos que hablar a todo el ejido de la sociedad, al ciudadano común, al médico, al policía, al maestro, al comerciante que se levanta a la mañana y tiene que levantar la persiana y a las 6:30 de la mañana le suena el despertador. A ver, cuando seguimos. ellos hablan de la... Pero no, déjame que te lo diga. Cuando ellos hablan de la República, están hablando solamente del grupo chiquitito de grandes bancos, de grandes empresas que se están aprovechando de esta situación. Bueno, ahora Roberto Baradel, titular de SUTEBA, dice, en 2 años se endeudaron a la Argentina como nadie lo había hecho antes, actuaron con imprevisión, perjudicaron a la mayoría de la sociedad y ahora anuncia que la solución es volver al FMI. A ver, otro mensaje más, también aprovechamos. Guillermo Nielsen dice, viene el anuncio del presidente Macri de iniciar una negociación, pero es un proceso. A ver qué otro mensaje también tenemos. Guado de Pedro, diputado de Unidad Ciudadana, volvimos al FMI, esta historia ya la conocemos, más deuda, más ajuste, más pobreza, más represión. Y Margarita Stolbizer dice, el anuncio del presidente me asunta, dice, no nos están contando todo o traicionan alevosamente la expectativa que construyeron. Bueno, una posición bastante dura con el gobierno nacional. Y después Nicolás del Caño, de la izquierda, dice, la vuelta al Fondo Monetario Internacional significará más ajuste contra el pueblo trabajador. Bueno, básicamente, salvo, bueno, Nielsen, que apoya al gobierno, la mayoría de los sectores salieron, ¿no?, a criticar esta decisión del gobierno de recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. José Luis, ¿pero qué significa exactamente volver al Fondo Monetario Internacional? Yo te lo puedo resumir en 2 o 3 palabras muy simples, y es que el Fondo Monetario Internacional tiene una receta. ¿Viste cuando vas a cocinar? Y dices, oh, quiero hacer este guiso que hacía mi abuela, está escrito. El Fondo Monetario Internacional tiene una receta escrita de cómo deben ser las cuentas públicas, cómo debe ser esto tan álgido que va a pasar mañana en el Congreso de la Nación, cómo van a ser los cuadros tarifarios de los servicios públicos, cómo es el tema de los subsidios. Es decir, en esa receta está contenido un ajuste de la economía que por sorpresa de nadie, porque ya son muchas décadas y todos sabemos, es decir, todos aquellos argentinos que hemos pasado los 40 años, bueno, che, yo ya pasé los 50, sabemos que esas recetas implican necesariamente el aumento de los servicios, empiezan a haber procesos en donde los únicos que se terminan salvando son ese pequeño grupo de grandes empresarios que prestan los servicios públicos o que se han apoderado de distintos sectores de la economía y de los mercados. José Luis, gracias. Son los que realmente pueden negociar. Gracias, ¿no?, por haberte acercado a los estudios de Crónica. Yo les agradezco mucho a ustedes. Y ahora nos vamos, si les parece, a Casa Rosada. Allí está Ariel Acebal. Ari, ¿nos escuchás? Ariel, ¿nos escuchás? Bueno, ahí, un día como hoy complicado para las comunicaciones. Sí, ahí hay una camioneta, es la camioneta del presidente Mauricio Macri, que seguramente en cualquier momento debe estar por salir por la explanada de la Casa Rosada. Sí, Ariel. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos. Bien, bárbaro. Buenas tardes. Les decía que ha sido casi un desfile aquí en la explanada. Ha estado tanto la vicepresidenta Gabriela Michetti como también Frigerio, como el ministro Triaca, también el Julio Cobos, el senador, también ha pasado por aquí Patricia Bullrich. Hay varios. Bueno, ahí decía, hay una presencia particular, ¿no? La de Julio Cobos.
senador. Bueno, seguramente el gobierno ya está pensando en lo que va a ser la sesión del Senado y cómo van a negociar, porque ya saben que en lo que es la Cámara de Diputados, el día de mañana van a tener un miércoles para el olvido. No le dan los números al gobierno y mañana seguramente lo que es la reforma que está planteando la oposición con respecto a las tarifas va a tener una aprobación, va a tener media sanción. ¿Te imaginas otro voto no positivo de Cobos? Sería magnífico. Sí, ¿no? es que cuando Pateando dijeron el Julio tablero. Cobos se me ocurrió lo que Sí, se me ¿no? vino la misma imagen a la cabeza. Bueno, llamativa la presencia de Cobos. Gracias, Nati. Vamos a volver a Marco Bustamante y el caso del alumno que fue apuñalado por otra alumna luego de una discusión por una Por tiza. tirarle una tiza. Bueno, Marco, ¿nos que escuchás? venía atrás de eso, ¿no? Sí, y fíjate lo que te estaba diciendo antes. Acá está el cartel que dice justamente por corte de luz programado, el día martes 8 de mayo no se van a dictar clases. Esto es lo que dice este cartel de esta institución en donde ocurre justamente este hecho.